Dios ha sido bueno con nosotros, sus hijos. Y ese es el motivo por el cual dedicamos tiempo, adoración, alabanza para nuestro Dios. Vamos a concentrar nuestra mente y nuestro corazón a estudiar la historia de Daniel. Abramos nuestras Biblias ahí en Daniel capítulo 1 y vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Vamos a encontrar varios principios, varias enseñanzas que deben de llevarnos al triunfo espiritual. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la porción de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Háblanos a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu ponga en nuestra mente y en nuestros corazones tu santa voluntad, y danos las fuerzas para poder vivir los principios, las enseñanzas que encontremos en este pasaje de tu palabra. Señor, queremos pedir que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas en cada hogar, en cada lugar donde escuchen este mensaje pueda llegar tu bendición. Si alguien está preocupado, tiene alguna necesidad, alguna enfermedad, sé la respuesta, sé la solución, haz el milagro y permite, Señor, que nuestros corazones, nuestras vidas, caminen de triunfo en triunfo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Vamos a estudiar estos versículos de la palabra de nuestro Dios con el siguiente título: ¿Cómo ser un joven triunfante espiritualmente? Hoy quiero dirigirme a los jóvenes, aquellos que están en una etapa muy difíciles en sus vidas, aquellos que están luchando para agradar a nuestro Dios. Quiero dirigirme a los jóvenes porque están en una etapa donde están tomando decisiones, donde están definiendo el perfil de la vida que van a vivir. Sin embargo, quiero decirle a todos, a nuestros hermanos que son adultos, que los principios que encontramos en estos versículos de la palabra de nuestro Dios también se puede aplicar para los adultos. También puede hablar a nuestras vidas, hombres o mujeres, seamos solteros o casados, Dios va a hablar a nuestra vida. Así es que todos pongamos atención. Sin embargo, vamos a dirigirnos a la vida de nuestros jóvenes. ¿Cómo ser un joven triunfante? La palabra de nuestro Dios le habla a los jóvenes. Encontramos muchas historias de jóvenes que vivieron para nuestro Dios. Así es que encontramos nosotros ese perfil de la Biblia donde nos marca que no importa la etapa de la vida, podemos nosotros vivir para nuestro Dios.
No importa si somos jóvenes o somos adultos o somos niños, podemos agradar a nuestro Dios. Sin embargo, en esa etapa de conflictos, de dificultades, en la cual tenemos que definir y tomar muchas decisiones en nuestra vida, podemos vivir para nuestro Dios. Y el título es ¿Cómo ser un joven triunfante? Porque encontramos en la palabra de nuestro Dios la descripción, el perfil de aquellos jóvenes que vivieron para nuestro Dios y encontraron la victoria espiritual. De igual manera, espero que nuestros jóvenes, nuestros hijos, sean jóvenes triunfantes. Que todo lo que propongan en sus vidas alcancen el triunfo. Pero de una manera muy en especial, como dice el título de este estudio, ¿Cómo ser un joven triunfante espiritualmente? Es mi deseo que triunfen en todas las áreas de su vida. Sin embargo, quiero enfocarme en el área espiritual, en tu relación con Dios. Ahí debes salir triunfante, porque quiero decirte algo. Si triunfas espiritualmente en tu relación con Dios, vas a triunfar en todas las demás áreas de tu vida. Es imposible que triunfes espiritualmente y fracases en todas las áreas de tu vida. Sin embargo, quiero que sepas que puedes triunfar en todas las áreas de tu vida. Pero si no triunfas, si fracasas en tu relación con Dios, entonces puedes vivir una vida destruida. El fundamento del triunfo es nuestra relación con nuestro Dios. Así es que quiero motivarles, mis amados hermanos, hermanos jóvenes, que sepamos y tengamos la convicción que sí podemos triunfar espiritualmente en esta etapa de la juventud. Estoy muy consciente que estamos viviendo tiempos difíciles. Estoy muy consciente que esta sociedad se ha alejado de Dios. Estoy consciente que sus valores, sus principios, sus ideologías no concuerdan con la voluntad de nuestro Dios. Y en medio de esta sociedad destruida por el pecado, en medio de tantas vidas fracasadas, podemos ser diferentes y encontrar el triunfo espiritual en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que vivimos para nuestro Dios. Vamos a encontrar que Daniel es ese joven que nos da ese perfil para poder agradar a nuestro Dios. Si tú eres joven y Dios ha tocado tu corazón para agradar a Dios y deseas hacerlo, yo quiero invitarte a que estudies a todos esos personajes bíblicos, a todos aquellos hombres, aquellas mujeres que en la juventud vivieron para nuestro Dios y fueron vencedores. Hay muchas historias. Está la de José, está la de Daniel, la de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy vamos a enfocarnos en Daniel. Y de manera muy en específica, lo que nos cuenta la Biblia en los primeros versículos del capítulo 1 de Daniel. Vamos a enfocar nuestra atención en la vida de Daniel. Daniel es ese libro que se escribió en la cautividad. Daniel es esa vida que sirvió a nuestro Dios en un tiempo de cautiverio. Así es que Daniel es ese ejemplo que nosotros tenemos, que en medio de las adversidades, en medio del sufrimiento, en medio de los tiempos difíciles, se puede servir a Dios, adorar a Dios, y sobre esto se puede ser un joven agradando a nuestro Dios en todo tiempo. Espero en nuestro Dios que en tu juventud vayas de triunfo en triunfo. Ese es el deseo de mi corazón, que el tiempo que has llevado ya en tu vida cristiana hayas encontrado esa satisfacción de vivir para nuestro Dios. No sé cuál es tu historia.
No sé cómo has vivido hasta este momento. No sé si en tu juventud hasta este momento no has podido agradar al Señor. Probablemente ya has tropezado a tu corta vida. Probablemente no sabes cómo agradar al Señor en este tiempo de tu vida. Probablemente sientes que el mundo te arrastra, que tus pensamientos, que tus propios deseos anhelan practicar lo que vive la sociedad. Yo no sé cómo has vivido tu juventud hasta este momento, pero quiero decirte, Jesús sana, Jesús restaura, Jesús transforma, y que hoy puedes comenzar una juventud triunfante en tu vida. Si has tropezado hasta este momento, hoy puedes levantarte para poder vivir una vida agradando a nuestro Dios. Y Daniel es ese personaje que nos inspira para poder levantarnos y vivir para nuestro Dios. Así es que vamos a conocer lo que Daniel nos presenta en los primeros 8 versículos de este capítulo 1 de Daniel. Voy a leer el primer versículo y parte del versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Fíjate que Daniel comienza por ubicar esta historia en el tiempo y en el lugar. Daniel nos está diciendo que lo que él va a escribir en esos 12 capítulos que comprende este libro es una historia real, no es un cuento, no es una historieta, no es un personaje inventado, es la vida de alguien que vivió. Por esa razón, Daniel comienza diciendo: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Nosotros encontramos que los personajes que destacan en esta historia están escritos en la historia universal. Tan real es esta historia que Daniel se da el lujo de poder ubicarlo en el tiempo. Daniel dice que esta historia comenzó en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá. Esto significa que esta historia de Daniel comienza a narrarse en el año 604 antes de Cristo. Daniel quiere que el joven que va a triunfar espiritualmente comprenda que Dios tiene el control de la historia. Debemos saber que Dios interviene siempre en la historia de la humanidad. Y es lo que Daniel comienza a decirnos en este primer versículo de la palabra de nuestro Dios. En el año tercero vino Nabucodonosor y sitió la ciudad. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín. Dios siempre va a intervenir. Cuando todo parezca estar destruido, cuando ya no encontramos salida, sepamos que Dios va a intervenir, que Dios no nos abandona. Encontramos nosotros una temática en toda la Biblia. Cuando por decisiones de nosotros los seres humanos, nuestras vidas han quedado destruidas, cuando sentimos que ya no hay salida, es ahí cuando Dios interviene. Y es así como Daniel presenta el inicio de lo que él va a contarnos. El primer principio para ser un joven triunfante es saber que Dios interviene siempre en tu historia. Si tú quieres triunfar en la vida espiritual, debes de saber que por situación difícil que estás viviendo, Dios va a intervenir. Debes de saber que no importa la situación, Dios bendice, porque Dios restaura, porque Dios levanta, porque Dios
hace todavía milagros en nuestra vida. Daniel nos está contando una historia real y nos dice que esta historia se desarrolló en Babilonia, no en Israel, en Babilonia, porque fueron llevados cautivos. Esta historia nos dice que podemos adorar a nuestro Dios en un tiempo de cautiverio, en un tiempo difícil, en un tiempo malo. Dios siempre va a intervenir. Segundo principio que nosotros encontramos en esta historia de la palabra de nuestro Dios, en estos dos primeros versículos, es que un joven triunfante comprende que Dios mueve la historia. Dios tiene el control de la historia. Dios no solo interviene para salvarnos. Dios no solo viene para cambiar nuestra historia, sino que Dios tiene el control de la historia. Dice Daniel lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacín vino Nabucodonosor y sitió Jerusalén. La expresión del versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Aquí vemos cómo y por qué fue derrumbado, fue destruido el pueblo de nuestro Dios. Daniel no oculta una triste historia, una triste realidad, el derrumbe del pueblo de nuestro Dios. Probablemente fuera este un dato que bien se pudo haber ocultado, que ganamos con saber que hubo un periodo donde el pueblo de Dios, donde los seguidores de nuestro Dios fueron derrotados. Sin embargo, sobre la historia está nuestro Dios y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. El Señor lo entregó. Quiero que sepas, mi amado hermano, que lo que Daniel nos está planteando es esa soberanía de nuestro Dios. Lo que Daniel nos está diciendo en este pasaje de la palabra de nuestro Dios es que Dios mueve la historia. Este es el cumplimiento de la disciplina de Dios para con su pueblo que habían pecado. 100 años antes de esta historia, comenzaron los profetas a predicar que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados porque se habían apartado de nuestro Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel no se arrepintió, no buscó a Dios y fueron disciplinados. Esta es la consecuencia de su pecado. Y lo que Dios hizo fue usar a los babilónicos, al rey Nabucodonosor, para cumplir sus profecías, para disciplinar a su pueblo. Esta es la razón de las palabras de Daniel cuando dice, y el Señor lo entregó en sus manos, porque esto estaba realmente en los propósitos de nuestro Dios, en las profecías de nuestro Dios. Dios es totalmente soberano. Dios controla la historia. Si entendemos la soberanía de Dios, enfrentaremos mejor las adversidades. Quiero repetir esta frase. Si entendemos que Dios mueve la historia, controla la historia, vamos a enfrentar mejor todas nuestras dificultades. ¿Por qué Daniel fue un joven triunfante en medio de las adversidades? Porque él sabía que Dios tiene el control de la historia. Aquí nosotros estamos encontrando ese gran secreto de cómo Daniel permaneció firme adorando a nuestro Dios en medio de esta adversidad. ¿Cómo es que Daniel fue llevado cautivo? Vio la derrota, la destrucción de su pueblo en mano de Nabucodonosor, en mano de los babilónicos. Y aún así siguió creyendo en Dios. ¿Cómo es que él llegó, porque fue llevado cautivo a Babilonia, y aún en ese lugar siguió adorando a nuestro Dios, porque él entendió un principio básico
en la vida si queremos triunfar. Dios mueve la historia y todo lo que pasa en nuestra vida está permitido por nuestro Dios. Queremos triunfar en la vida espiritual sin caer en desesperación, en amargura, en derrota, en frustración. Entonces tenemos que creer que todo lo que ha pasado en nuestra vida está en las manos de nuestro Dios, porque Dios controla la historia. Si queremos ser jóvenes, que somos triunfantes y nada nos va a vencer en la juventud, debemos creer que todo lo que pasa, que todo lo que sucede está en el control de nuestro Dios. Vamos al tercer principio que encontramos nosotros en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. El primer principio es lo siguiente: un joven triunfante interpreta bien sus adversidades. Un joven triunfante va a interpretar de una manera correcta todo lo que pasa en su vida. Dice el versículo 2 al versículo 4 lo siguiente: el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí está la descripción de la destrucción del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Y nosotros encontramos cómo Daniel describe con detalle la forma y la magnitud de cómo fue destruido Jerusalén. Y nos dice Daniel un dato muy importante y a la vez muy triste. Dice que Nabucodonosor, cuando la sitió y la tomó de los utensilios que había en la casa de nuestro Dios y los llevó a la casa de su Dios. En los tiempos bíblicos, en el tiempo en el que se desarrolló esta historia de la palabra de nuestro Dios, se entiende que cuando un pueblo llegaba a hacer guerra a otro pueblo y derrotaban a un pueblo, se entendía que el Dios del pueblo vencedor era más fuerte que del pueblo que había sido vencido, porque su Dios no pudo cuidarlos ni llevarlos al triunfo. Así es que la creencia en aquel tiempo es que el Dios de Nabucodonosor, el Dios de Babilonia, era más fuerte, era más grande, era más poderoso. Tanto que se tomó de los utensilios de la casa de nuestro Dios y fue llevado a el otro templo en señal de humillación hacia el Dios de los israelitas. De tal modo, mis amados hermanos, que se está planteando la idea de que el Dios fue vencido, el Dios de Israel fue vencido, el Dios de Daniel fue vencido. Sin embargo, Daniel, con esa frase, con ese pensamiento, dijo: y el Señor entregó en sus manos. Así es que Daniel está diciendo: Nabucodonosor, tú venciste porque Dios quiso que tú vencieras. Nabucodonosor, tú hiciste todo esto porque Dios te lo permitió. Así es que Daniel no se rindió, porque Daniel tenía una convicción: a nuestro Dios nadie lo vence. Daniel creía que aunque el pueblo de Israel fue derrotado, y fue derrotado por su disciplina, por su pecado, por haberse apartado de nuestro Dios, Dios seguía siendo vencedor. Nadie había vencido al Dios de Daniel. Aunque su pueblo, aunque llevaron los tesoros de la casa del Dios de Israel, Dios no había sido vencido. Un joven triunfante interpreta bien sus adversidades. Queridos hermanos,
Hermanos jóvenes, quiero decirles que debemos aprender a interpretar todo lo que pasa en nuestra vida de una manera correcta. Nuestro gran problema es que no interpretamos bien lo que está sucediendo en nuestras vidas. No interpretamos bien nuestros problemas. No estamos interpretando bien la educación que nuestros padres nos están dando. No estamos interpretando lo que este mundo está haciendo a nuestro alrededor. Y debemos aprender a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro hogar, nuestros problemas, nuestras debilidades. Debemos interpretarlo correctamente. Daniel interpretó correctamente. Él, por ningún motivo, llegó a pensar que su Dios había sido derrotado. Y el Señor entregó en sus manos, porque a nuestro Dios nadie lo puede vencer. Encontramos también en este pasaje de la palabra de nuestro Dios que Nabucodonosor se aseguró de destruir por completo al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? Le dijo a uno de sus jefes: toma lo mejor, toma a los jóvenes, porque los jóvenes son lo mejor de una sociedad. Y yo quiero decirte que si hay algo mejor en nuestra iglesia es la vida de nuestros jóvenes. Dice Nabucodonosor: toma a los jóvenes, toma lo mejor que hay. Y lo mejor eran los jóvenes. Hoy en día, nuestros jóvenes deben de saber que si Satanás quiere acabar con el pueblo de Dios, con su iglesia, va a querer tomar cautiva a esta generación de jóvenes. Por eso tenemos que despertar, padres y jóvenes, tenemos que estar despiertos a esta gran realidad. ¿Y cómo se aseguró Nabucodonosor de que el pueblo de Israel quedara completamente destruida? Porque dice: toma lo mejor. Si una ciudad, después de una guerra, después de una destrucción, se debería levantar, debería contar con lo mejor. Pero lo mejor fue llevado. Los más sabios, los más entendidos, los que tienen fuerzas porque están jóvenes, fueron llevados. Así es que Nabucodonosor quería destruir completamente al pueblo de Israel. A través de la historia, el enemigo, nuestro gran enemigo, ha querido destruir al pueblo de Dios, ha querido destruir a su iglesia. Lo ha intentado una y otra vez, lo ha intentado muchas veces. Sin embargo, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel y el pueblo de Dios y la iglesia ha salido triunfante. Hasta el día de hoy, el pueblo de nuestro Dios ha ganado sus victorias, ha salido adelante. Hasta el día de hoy, nuestros jóvenes han podido ir de triunfo en triunfo. Es lo que encontramos nosotros en las diversas historias de la palabra de nuestro Dios. Hoy le corresponde a nuestros jóvenes tomar la batuta, tomar el control de sus vidas y dedicárselos a nuestro Dios. Y para poder ser triunfantes necesitan seguir el ejemplo que Daniel nos da en esta porción de las Escrituras. Un joven triunfante interpreta correctamente las acciones del mundo. Este es el cuarto principio que quiero transmitirles en este momento. Un joven triunfante interpreta correctamente lo que el mundo está haciendo. Hoy el mundo está muy activo. El mundo está cambiando muchas reglas, muchos valores. Una nueva filosofía se asoma. Filosofía que está alejada de nuestro Dios. Pensamientos que no honran a nuestro Dios. Hoy en día se está debatiendo el aborto, la eutanasia, la ideología de géneros. Y en medio de todo eso, nosotros los hijos de nuestro Dios, seamos jóvenes o seamos adultos, tenemos que interpretar lo que el mundo está haciendo. Tenemos que interpretarlo de una manera correcta. Dice la palabra de nuestro Dios, nos presenta un gran ejemplo a partir del versículo 5 al versículo 8. Y quiero comenzar leyendo la expresión del versículo 8 que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
Para poder triunfar en la vida espiritual, como jóvenes, no debemos contaminarnos, no debemos mezclarnos con las ideologías y los pensamientos que hay en nuestra sociedad. Nuestra ideología y pensamientos debe estar basada en la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrat, a Misael, Mesat y a Azarías, Abednego. Cuando Nabucodonosor trajo lo mejor de Israel a Babilonia, se tomó a los jóvenes. Pero dice que él los llevó a una escuela para que aprendiesen sus letras y su idioma y su lengua. Pero también dice la palabra de nuestro Dios que les dio de su comida. También dice la palabra de nuestro Dios que les cambiaron sus nombres. Y cuando hay el cambio de nombres, encontramos, por ejemplo, que a Daniel, que su nombre significa Dios es juez o Dios es mi juez, a él le puso por nombre Belsasar, que significa príncipe de Bel, príncipe de Baal o príncipe de los demonios. Qué gran contraste de nombres. A Ananías, que su nombre significa amado por el Señor, fue cambiado por Sadrat, el cual significa iluminado por el Dios del sol. Qué gran blasfemia. De un gran nombre a un nombre que blasfemia el nombre de nuestro Dios. Al nombre de Misael, que significa ¿quién como Dios?, fue cambiado por Mesat, el cual significa ¿quién como Venus? Y el nombre de Azarías, el cual significa el Señor es mi ayudador, fue cambiado por Abednego, el cual significa siervo de Nebo. Aquí nosotros encontramos cómo Nabucodonosor se propuso a cambiar la mentalidad de estos jóvenes. En otras palabras, Nabucodonosor discipuló a estos jóvenes. Lo que quiero decirte en este momento, lo que quiero compartirte, querido hermano joven, es que el mundo va a buscar discipularte. El mundo va a querer enseñarte. Y es lo que estamos viendo nosotros a nuestro alrededor. La forma en que el mundo se está diseñando y se está moviendo es porque quiere ganarse la vida de nuestros jóvenes. Está buscando plantearles sus pensamientos. El mundo quiere que los hijos de nuestro Dios, que nuestros jóvenes pensemos como el mundo, actuemos como el mundo, que tomemos la idea de la sociedad y abandonemos los principios de la palabra de nuestro Dios. Dice que a Daniel y a sus amigos les cambiaron su forma de hablar. Les enseñaron una nueva forma de escribir. Les cambiaron su nombre. Les dieron una forma diferente para alimentarse. Esto es la forma en que el mundo quiso cambiar a estos jóvenes. Pero aquí encontramos a estos jóvenes que se rehusaron a ser enseñados y discipulados por el mundo. Y es lo que nosotros debemos comprender en nuestra vida. Debemos interpretar las acciones de este mundo. Joven, el mundo quiere ganarte, porque el mundo quiere llevarte, porque el mundo quiere destruirte. Y no se te debe de olvidar que esto lo ha intentado el enemigo desde los tiempos de la Biblia. Esto no es una acción nueva del enemigo. Esto no es una estrategia nueva. Esto se ha visto desde tiempos antiguos.
El enemigo quiere llevarse a nuestros jóvenes. Y nosotros tenemos que aprender a luchar. No debemos permitir que el mundo nos disipule. Interpreta, querido hermano joven, que el mundo quiere enseñarte porque quiere disipularte, porque quiere que seas discípulo de ellos. Piensa en lo siguiente conmigo. El versículo 8 es un versículo muy conocido. Algunos se lo saben de memoria. Ya lo han escuchado. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí está Daniel tomando una gran decisión: no comer la comida que venía de parte del rey. Daniel no se opuso al nombre que se le dio, porque él sabía quién era. Podrían cambiarle de nombre, podían llamarle por otro nombre, pero él sabía quién era. Él era un hijo de nuestro Dios. Daniel no se opuso a la educación de Babilonia. Él aceptó escribir y hablar un nuevo idioma, un nuevo lenguaje. Él lo aceptó porque él sabía quién era su Dios, porque él conocía a su Dios. Y aunque él aprendiera una nueva letra, un nuevo idioma, él conocía a su verdadero Dios. Pero Daniel sí se opuso a comer la comida del rey. Yo no sé si te has preguntado por qué Daniel no se opuso a que le cambiaran su nombre, a que le cambiaran su idioma, a que le pusieran una nueva forma para escribir, pero se opuso en la comida. Porque básicamente la comida era que él iba a ser contaminado porque iba a abrogar la ley de nuestro Dios escrita en la ley de Moisés. Era faltar a la voluntad de nuestro Dios. Aquí está el discernimiento, mis queridos hermanos, queridos jóvenes. Quiero decirles que tenemos que interpretar, tenemos que saber qué es lo que no va a dañar nuestras vidas, porque tenemos que ir a la escuela, porque tenemos que prepararnos, porque tenemos que estar en medio de esta sociedad. Escuchamos, vemos, sentimos, estamos con ellos, pero debemos nosotros saber que hay cosas que el mundo no debe cambiar de nosotros, los hijos de nuestro Dios. En otras palabras, si queremos ser jóvenes triunfantes, debemos mirar de una manera diferente lo que está pasando en nuestra vida y a nuestro alrededor. Si quiero ser un joven diferente, debo mirar de una manera diferente todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Que Dios te permita poder ser un joven triunfante en este tiempo de tu vida. Que Dios te permita poder agradar al Señor en este tiempo de tu vida. Y que Dios te permita poder ser instrumento en sus manos. Quiero concluir con una oración y pedirle al Señor que te bendiga y que te ayude en tus luchas, en tus pruebas y en tus adversidades. Que Dios te permita dar pasos firmes en la vida cristiana. Que Dios te conceda ser un instrumento de bendición en esta etapa, en este tiempo de tu vida. Oremos. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Señor, gracias por esta historia de tu palabra. Permite que sea de bendición para la vida de todos, en especial para la vida de mis hermanos jóvenes. Permite que ellos puedan vencer en sus luchas, en sus adversidades, y que Daniel y que la historia de este personaje de la Biblia sea suficiente motivo, Señor, para levantarse y poder caminar firmemente en la vida cristiana. Señor, que nuestros jóvenes sean victoriosos. Padre, todo esto te lo ruego, te lo suplico, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.